avería, y el ponente que estaba previsto inicialmente para las 11:30, que era el profesor Muñoz Machado, lo han tenido que remolcar, bueno, no a él, al tren en el que él iba, y ha vuelto a Madrid, ahora está en otro tren, está llegando, llegará, pero alteramos un poco el orden previsto y vamos a comenzar esta última mesa de nuestras jornadas, de nuestro curso, con Enrique Bustamante. Enrique Bustamante es la típica persona de la que se suele decir, no hace falta presentarlo, ¿no? Pero lo vamos a presentar un poquito, ¿no? Porque siempre a lo mejor hay alguien a quien le viene bien. Es una de las dos personas que hemos elegido para cerrar este curso porque se trata de una de las personas que más y mejor ha escrito sobre el panorama audiovisual en España. Es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid y fue uno de los miembros del Consejo para la Reforma de los Medios Públicos, el famoso comité de sabios o comité de expertos, como se le conocía habitualmente en la prensa, que el gobierno de Rodríguez Zapatero puso en marcha para que le hicieran una serie de propuestas para la reforma del audiovisual, del sector público audiovisual español, ¿no? Algunas de las cuales fueron más o menos atendidas y otras no. Quiere decirse, menciono este dato simplemente para poner de relieve eso, que la trascendencia de lo que él piensa y lo que él escribe va más allá de la universidad, que de referencia también para consultarle cuando hay que poner en marcha reformas legislativas. Además ha escrito numerosas obras sobre el sector audiovisual, que son obras de referencia, y para nosotros es, además de un gran placer, un honor que esté aquí y que nos ayude a cerrar este congreso. Sin más, Enrique, bueno, nos va a hablar. La idea de esta última mesa, en la que hablan él y luego el profesor Muñoz Machado, es analizar un aspecto más concreto de la ley, ¿no? El referido a, por una parte, los derechos que tienen los ciudadanos reconocidos en la ley y los derechos que tienen los medios, las empresas. De esta primera parte, de los derechos de los ciudadanos, nos va a hablar el profesor Bustamante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, hablando de un tema cuya importancia y cuya trascendencia no quita el hecho de que es insólito en los últimos tiempos ese tipo de debates y de seminarios. Y a mí me gustaría comenzar por esto, para dar un marco al relato más amplio que el que podemos contemplar solo en la realidad española actual, recordando que hoy, que felizmente se empieza a discutir en serio sobre derechos ciudadanos constitucionales a la vivienda, al empleo, a la jubilación apoyada por el Estado, a la educación. En cambio, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el derecho al pluralismo, se mantienen absolutamente mudos, silenciosos, como si no estuvieran en cuestión o estuvieran conquistados, ¿no? Me gustaría recordar en este sentido que el estado del bienestar, al que debemos esos avances en sanidad, en educación pública, en protección social, contemplaba, además de esas patas sobre las contingencias materiales de los ciudadanos, contemplaba también una pata fundamental en los derechos simbólicos de los ciudadanos. El derecho a la educación pública no era un derecho aislado, sino que formaba parte de una cadena donde estaba el derecho también a la cultura y, por tanto, el compromiso del espacio público con la cultura y con el acceso a la cultura, el derecho a la libertad de expresión en un sentido activo, no solo de recepción, también de creación, que esos derechos se conquistaron después de más de 100 años de lucha social, de lucha reivindicativa, de movimientos obreros. Nadie los regaló, que efectivamente enraizaron en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a crear la base del estado de bienestar,
Y yo recuerdo, por ejemplo, que un señor que se llamaba Keynes fue justo el pionero del estado de bienestar en el Reino Unido sobre la cultura y sobre la educación pública y el valor de la cultura y la educación en un modelo económico, capitalista, pero donde el Estado tenía una concepción social. El pionero del Consejo de las Artes en el Reino Unido fue el señor John Maynard Keynes. En España tenemos una historia también paralela. Yo les recordaría la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, en la que yo tuve la suerte de trabajar durante años con un rector que se llamaba Ernest Lluch, pues nace en ese clima de reivindicación en España, en los años 20, por la educación pública, el acceso a la cultura y la libertad de expresión. Que la historia de la Menéndez Pelayo está encardinada en una cosa que se llama Institución Libre de Enseñanza, en un señor que se llama Giner de los Ríos, que pensaban que la instrucción pública, la educación pública, era vital para una sociedad democrática y que tenía un valor regenerador, no solo modernizador, regenerador, para alcanzar la igualdad de los ciudadanos. En este clima que se nos ha olvidado, ¿no?, todos esos antecedentes que no son tan lejanos se nos han olvidado, decía que el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, se han ido posponiendo, olvidando, como si fueran elementos secundarios de la fiesta, que por tanto no están en peligro. De forma que cuando examinamos los textos legales que hay en España actualmente y que nos permiten enmarcar la regulación, y yo hablaré siempre al mismo tiempo en paralelo del derecho a la libertad de expresión, pero también del derecho a la cultura, no podemos olvidar que la Constitución es la confirmación en España, tardía, con 30 y tantos años de retraso sobre toda Europa, de ese modelo de estado de bienestar, de un modelo que apenas empezamos a alcanzar, a conquistar en los años finales 70, primeros 80, con retraso, insisto, muy notable sobre toda Europa, y que, en mi opinión, y resumo el abstract de la charla, pues ni siquiera conseguimos alcanzar a unos estándares europeos cuando han empezado a retroceder profundamente con la crisis. Viendo la Constitución en esa historia, en ese relato de más de un siglo, podemos entender lo que los padres fundadores de la Constitución quisieron expresar en algunos artículos fundamentales que siguen rigiendo hoy, aunque no lo parezca, la libertad de expresión y la libertad de creación en España. De forma que, aunque parezca muy elemental, yo le recordaría, artículo 20 de la Constitución, el derecho a expresar, no dice solo a recibir, a expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Ahí hay una visión activa del derecho a libertad de expresión. No es solo a recibir, sino también a expresar y, por tanto, a hacer llegar a los otros ciudadanos nuestra opinión. Pero además añadía el artículo 20, por si hay alguna duda, a la producción, derecho a la producción o creación artística o literaria. En el artículo de libertad de expresión está equiparando libertad de expresión de información con libertad de creación cultural y, por tanto, derecho a hacer llegar la expresión cultural a otros ciudadanos, al resto de la sociedad. Luego añade a comunicar y recibir información veraz. En el artículo 23 se refiere a los medios públicos y dice los medios públicos, no distingue estatales o regionales o locales, habla de tienen que ser regulados por ley, tiene que tener un control parlamentario y dice textualmente, regularán el derecho de acceso de los grupos sociales significativos de la sociedad civil. Por si tuviéramos alguna duda, y además un artículo 44, que también se ha olvidado en estos tiempos, que dice los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura al que todos tienen derecho, a que todos los ciudadanos tienen derecho.
En resumen, nuestra Constitución, los padres fundadores de la Constitución eran conscientes de que la libertad de expresión y la libertad de creación cultural, la libertad de recepción de información veraz y la libertad de diversidad de acceso a la cultura eran derechos fundamentales irrenunciables en un concepto de sociedad democrática. Si pensamos que la Constitución anida después, se declina en leyes sucesivas que afectan a cada uno de los campos, podemos simplemente ver en dos textos jurídicos, en un análisis comparativo, el abismo que ha mediado entre el año 78 y el año 2010. En la Ley General del Audiovisual, que yo creo que fue jurídicamente un logro, porque por primera vez después de muchos años permitió armonizar 12, 14 leyes que había confusas, contradictorias en el campo audiovisual, pero hay que señalar algunos elementos un tanto chirriantes del texto legal, ¿no?, en términos jurídicos y en términos sociales, doctrinales. Si ustedes revisan el preámbulo de la Ley General del Audiovisual de 2010, se encuentran con la curiosidad de que siempre se cita, en 3 párrafos, se cita la necesidad imperiosa de esa ley para atender a los derechos de las empresas, a los derechos comerciales, y en el mismo párrafo, pero después, siempre después, se habla de los derechos ciudadanos a la libertad de expresión, a la libertad de información, etc. Eso yo creo que no fue un lapsus, no fue un lapsus psicoanalítico, fue simplemente una derivación que indicaba el pensamiento dominante en el poder político, el gobierno Zapatero, pero también en el poder económico en la época. De forma que efectivamente hay todo un capítulo 1, muy ostentoso, que legitima la Ley General de Audiovisual, el derecho a recibir información veraz, pluralidad de medios privados y públicos, pluralismo ideológico, político, cultural, lingüístico, derecho a la transparencia de los medios de comunicación, derecho de protección del menor, ¿no? Pero después hay un capítulo 2 absolutamente insólito. Yo no soy jurista, los juristas podrían confirmarlo o desmentirlo, pero creo que es insólito en la regulación internacional. Todo un capítulo donde se van reconociendo artículo a artículo el derecho de los prestadores o operadores de servicios audiovisuales. Y se declinan en derecho a la comunicación comercial, a la publicidad, pero también derecho al patrocinio, derecho al product placement, ¿no? Hay una declinación como si fuera una especie de nuevo código de derechos humanos, pero que no es el del año 48 de la ONU, sino el de las empresas audiovisuales españolas. Creo que este lenguaje y esta terminología es completamente insólito, ¿no? Nos quedaríamos pasmados si hubiera una nueva ley sobre el automóvil que declinara los derechos de los fabricantes de automóviles a vender automóviles, a hacer publicidad de automóviles, a hacer rebajas de automóviles, ¿no? Y, sin embargo, en el audiovisual esa ley consagra unos derechos insólitos porque el product placement, por ejemplo, había estado prohibido en toda Europa durante años en la televisión comercial y pública. Y solo en la última versión de la directiva se había permitido. Y, sin embargo, aquí aparece como un derecho ya inalienable de la... Bien, como creo que la regulación española inevitablemente está integrada en una mucho más amplia a nivel europeo, les recuerdo telegráficamente algunos elementos de ese marco jurídico que inevitablemente nos integra de la Unión Europea. El Protocolo de Ámsterdam, que legitima absolutamente sin discusión, hasta hoy, el derecho de los Estados a mantener servicios públicos y la imperiosa necesidad en el modelo europeo de servicio público para atender a las necesidades políticas, sociales y democráticas de los países miembros. Ese protocolo ha sido declinado en múltiples documentos posteriormente. Hay una larga cantidad ya de documentos del Parlamento Europeo reafirmando también en términos de era digital, de sociedad del conocimiento, la importancia y la trascendencia en la era digital de un servicio público trasplantado al campo digital, trasplantado a las nuevas redes, del Consejo de Europa, múltiples documentos reafirmando la importancia decisiva en el modelo europeo de un servicio público
de radio y televisión capaz de declinarse para las nuevas necesidades de la sociedad digital en los medios y las redes digitales. Y les recuerdo dos decisiones muy recientes. La primera, el Parlamento Europeo en 2012, siguiendo una propuesta de la Comisión de Cultura, va a aprobar una comunicación emblemática por una mayoría de prácticamente el 90% de los parlamentarios, de los votos, que reclama la necesidad de un sistema equilibrado, público-privado, para toda Europa, que reclama que el servicio público debe tener autonomía editorial completa, una financiación sostenible y suficiente para atender a sus nuevas misiones en la era digital, pero por primera vez es una declaración nada diplomática. Hay una auténtica regañina durísima a los países miembros de la Unión Europea que están tergiversando la autonomía editorial, la financiación suficiente, la independencia informativa del servicio público, y está refiriéndose directamente, así lo muestran las actas de la Comisión de Cultura, a casos como el de Hungría, a casos como de varios países del antiguo este europeo y a casos del sur de Europa, caso de Grecia, de Portugal, de España, a los que acusa de injerencia política de los gobiernos que están perjudicando la independencia editorial y la financiación del servicio público. Y reclama al final, en una frase muy dura, que exige poner fin a las injerencias políticas de los gobiernos de los países miembros en el servicio público de radiodifusión. En los mismos términos, por si tuviéramos alguna duda, en los debates españoles hay una decisión, toda una comunicación de la Conferencia de Sarajevo, Conferencia de las Regiones de Europa, organismo reconocido básico de la Unión Europea, con la UER, que reclama el servicio público como elemento vital de la identidad cultural de las regiones, de la diversidad lingüística y cultural y del propio desarrollo económico de las regiones europeas. Bien, con este marco, que podríamos todavía ampliar, hay una cosa que ya se ha olvidado, ¿no? Pero se llama la Declaración Internacional de Derechos Humanos, año 48, donde en un artículo concreto se habla de libertad de expresión en los dos sentidos, activo y pasivo, no solo la recepción, también Hay también una cosa que se llama Convención por la Diversidad de las Expresiones Culturales, convenio firmado en la UNESCO en 2005, que España rubricó en 2008, por tanto es de obligatorio cumplimiento en España, que de nuevo plantea en paralelo de diversidad cultural y pluralismo ideológico. El pluralismo informativo solo es una parte pequeña de un concepto mucho más amplio que es la diversidad cultural, diversidad de creación simbólica, de distribución de esos contenidos simbólicos, diversidad de acceso a la cultura, que incluye también el pluralismo informativo, político, ideológico. La Convención, no deja lugar a duda, obliga a las partes firmantes, y ya son 180 y tantos países, pero España lo rubricó en el BOE en 2007, obliga a las partes a ser coherentes con la Convención, obliga a las partes a que toda política informativa y cultural sea de acuerdo con la Convención de defensa sistemática de la diversidad cultural, obliga a apoyar una política de acceso universal a la cultura y a la comunicación democrática, obliga a impulsar los medios de comunicación social públicos, promoción del servicio público, dice textualmente, y obliga también a promocionar la cooperación internacional. Y no habla de la cooperación como apoyo a la exportación, sino apoyo a los países terceros más débiles para que puedan expresarse y hacer llegar sus ideas al resto de la comunidad internacional. Bien, tenemos marco jurídico, pero como hemos aprendido en España en los últimos años, entre la regulación y las previsiones legales y la realidad, pues suelen mediar distancias importantes. Avanzo que, en mi opinión, la distancia entre la regulación de la libertad de expresión y la libertad de cultura en España y la realidad es cada vez más abismal.
Hagamos un repaso rápido por el tiempo. Radio y Televisión Española, después de casi 50 años de historia, en 2006 consigue por fin una reforma emblemática que homologa por primera vez en la historia Radio y Televisión Española con el modelo de servicio público europeo, en cuanto a independencia de los gobiernos, en cuanto a nombramiento parlamentario por mayoría reforzada de 2/3, independencia financiera con mayoría de financiación pública, en cuanto a blindaje de la libertad de expresión interna, Consejo de Informativos, Estatuto de Informativos, y en algo fundamental, por primera vez se reconoce y se reglamenta el derecho de acceso que el 78 reconocía para todos los grupos sociales representativos de la sociedad. ¿Qué ha pasado desde entonces? En un tiempo récord, desde 2012, nos hemos encontrado con una política de hechos consumados, de recortes financieros brutales de la aportación pública a Radio y Televisión Española. Un recorte de en torno prácticamente casi al 50% de la subvención del Estado. En total, 254 millones de euros, sin contar la inflación, que supone una prácticamente debacle financiera del servicio público central. Nos hemos encontrado con algo peor, nos hemos encontrado con una legislación que consagra toda una contrarreforma sistemática que, en mi opinión, nos retrotrae no al Estatuto del 80, sino a antes del Estatuto del 80, a los años 77-78, cuando Radio y Televisión Española era un puro aparato del Estado, una pura subdirección general de un ministerio del Gobierno. Mayoría simple para nombrar al presidente de la corporación o a los altos cargos. Consejo sin exclusiva profesional, por tanto, sin incompatibilidades. Consejo nombrado entre personas que en su mayoría no cumplen ni siquiera la ley vigente del 2006 de experiencia mínima de 5 años en la comunicación social. Nombramientos absolutamente partidistas con mayoría abrumadora del Gobierno sobre el Consejo de Administración. En consecuencia, anulación total del valor del Consejo como control democrático del servicio público. La justificación de esa ley de 2012 es la ineficacia de los mecanismos anteriores, es decir, la ineficacia de los mecanismos democráticos. Nos hemos encontrado con que el resultado de esa ley ha sido la elección de un presidente cuya experiencia en el campo de la comunicación audiovisual era simplemente nula. Era un abogado del Estado con 6 meses de Dirección General de Sociedad de Información. Nos hemos encontrado con una cascada de nombramientos hacia abajo, jerárquicos, absolutamente por debajo de toda sospecha, en muchos casos desautorizado por el propio Consejo de Redacción y sus votaciones. Nos hemos encontrado, en definitiva, con una tergiversación completa de toda la reforma democrática que costó casi 50 años realizar. El resultado de esa estructura, en términos de contenido, nos llevaría muy lejos, porque los análisis de contenido exigen mucho tiempo y detalle sistemático, cuantitativo y cualitativo. En mi opinión, se están manteniendo formalmente las cuotas de partidos y las cuotas electorales, pero se está tergiversando completamente, anulando completamente el pluralismo social, pluralismo de ideas, pluralismo de expresión, de intereses y las voces muy diversas que hay en nuestra sociedad. Está habiendo una cada vez mayor unidimensionalidad en la visión del mundo que despide no ya los informativos, sino todo el conjunto de los contenidos. El derecho de acceso ha sido absolutamente marginado. Formalmente se hacen convocatoria cada 6 meses a programas perfectamente marginales, sin ninguna repercusión, con todo tipo de trabas. Si uno busca la página web de Televisión Española, le cuesta incluso encontrar dónde se pide el derecho de acceso. Prácticamente nadie está usándolo y finalmente es un elemento completamente marginal. Me fijaría y detallaría la aberración de las tertulias que por su repetición hemos llegado a considerar como naturales a la comunicación social e incluso al servicio público. Si revisamos esa concepción,
nos encontraremos con la aberración de que el pluralismo social, ideológico, político, de visiones de la vida que tiene nuestra sociedad, felizmente muy plural y muy rico, es representado en la televisión privada, pero también en la radio y televisión pública cada vez más, por unos supuestos representantes de los periódicos escritos normalmente o de los medios de comunicación, que abarcan el abanico tan amplio que va de la derecha a la extrema derecha, dejando prácticamente a más de la mitad de la población española huérfano de cualquier expresión y cualquier voz. Y lo que es peor, en la consagración de una especie de derecho de los tutólogos, que la llamaría Bourdieu, ¿no? Tutólogos, es decir, los especialistas en todo y en nada, que usurpan directamente la capacidad de expresión y la capacidad de creación simbólica de toda nuestra sociedad. Si llevamos esto a otro terreno, el terreno regional, el terreno autonómico, el terreno local, nos encontramos también con un empobrecimiento sistemático que viene de lejos, pero que en los últimos 2 años se ha agudizado notablemente. El Gobierno del Partido Popular ha hecho una reforma también de la Ley General del Audiovisual, también alegando la eficacia, el ahorro, la eficiencia, para, dice la ley de reforma, flexibilizar los modos de gestión del servicio público autonómico. En la práctica eso ha significado, primero, una curiosa alianza, que destaco en estos tiempos porque es notable, entre Convergencia y Unió y el Partido Popular, que intercambiaron sus votos para que el Partido Popular en Madrid hiciera la contrarreforma de Radio y Televisión Española, sus votos a Convergencia en Cataluña para hacer la misma contrarreforma contra TV3 y contra el Consejo Audiovisual de Cataluña. Por esa vía pionera han seguido otras muchas televisiones autonómicas. No necesito contarles en detalle el caso de Canal Nou, ¿no?, que en mi opinión es la mayor aberración, junto con Televisión Madrid, que históricamente uno puede imaginar sobre el servicio público, una externalización completamente opaca, monopolista a una sola empresa, incontrolable en el futuro, externalizando, es decir, degradando cualquier concepción del servicio público, con una expulsión masiva de la plantilla y de los creadores e informadores, el mismo modelo que Televisión Madrid está siguiendo con unos meses de retraso sobre la vía abierta por Canal Nou. Pero en el resto de televisión autonómica en España se está generalizando los recortes brutales de presupuesto, la degradación de los contenidos creativos propios, la degradación, por tanto, de información de calidad, de contenidos de calidad. Se está generalizando la total manipulación sistemática de los informativos por el Gobierno de turno. Nos hemos encontrado con casos realmente excepcionales, originales, como el caso de Baleares, donde el jefe de gabinete de la presidenta es nombrado compatible con la presidencia de la televisión pública regional. En definitiva, estamos asistiendo a una impresionante regresión, no ya en términos políticos, ideológicos, sino en términos culturales, del papel vital que la radio y televisión pública autonómica había cumplido en un proceso de descentralización de la cultura y de la industria cultural. Hay una excepción. El Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy no ha tenido que hacer nada sobre la televisión local, porque ya el Gobierno de Zapatero, en 2010-2011, se había molestado con hundir completamente la televisión local, comunitaria y de servicio público, abrazando la bandera de una televisión local comercial por cadenas, con concesiones clientelares opacas por cada comunidad autónoma, que se desarrolló en un proceso opaco, confuso, impresionantemente corrupto del año 2008 a 2011 y cuyo resultado hemos conocido muy bien en los últimos tiempos. Fracaso absoluto del modelo comercial, cierre masivo de cadenas, de Localia, de Vocento, etcétera. Y para que ustedes tengan la idea del éxito del modelo, según Infoadex, el año pasado toda la televisión local española comercial consiguió 1,5 millones de euros de inversión publicitaria. Por tanto, han conseguido el hundimiento absoluto del modelo de televisión local,
comercial, pero al mismo tiempo la desaparición radical del mapa entero del Estado español, de la televisión local, comunitaria, de servicio público, sin afán de lucro, etc. En el campo privado que complementa ese sistema de comunicación y de cultura, y recalco también de cultura, podemos sintetizar la situación. La crisis ha impulsado todavía más el proceso de concentración en la prensa diaria. Solo en el último año ha habido una caída del 22-23% de la difusión. Estamos hablando de una crisis que es no solo financiera, económica, coyuntural, también estructural, de la prensa en papel, pero cuyo resultado ha sido un proceso todavía más acelerado de concentración. 7 grupos, he medido, con datos recientes, controlan en torno a 45 cabeceras y el 65% de la difusión, pero en torno al 90% de la inversión publicitaria. En la radio nos encontramos con una situación infinitamente peor en términos de diversidad y de pluralismo. 3 cadenas privadas concentran 85% de la audiencia en radio generalista y el 92,8% de la publicidad. Por tanto, prácticamente la totalidad del mercado, sin ninguna competencia posible fuera de esos 3 grupos. En la televisión habría que decir que el esfuerzo mancomunado, y aquí perfectamente coherente, entre las decisiones del Gobierno Zapatero de reparto de la televisión digital terrestre y las decisiones complementarias del Gobierno de Rajoy, han conseguido el milagro de pasar de un entorno prometedor, de una TDT con decenas de canales a nuestra disposición, que iban a significar un salto maravilloso en el pluralismo y la diversidad. Se decía iban a conseguir la puerta abierta universal a la sociedad de información, el acceso general de todos los ciudadanos, por fin, a las nuevas redes. Han conseguido simplemente que en un proceso rapidísimo, de 2010 apagón analógico a 2 años, 2 grupos, los mismos grupos que mantuvieron el duopolio perfecto del año 90 al 2005, hayan vuelto a recuperar su total control del mercado, pero esta vez reforzados y en lugar de con un canal cada uno, con 8 cada uno. Han conseguido el milagro de que 2 grupos de nuevo, con 16 programas, controlan, y son datos de 2012, todavía no tenemos lo de 2013, el 49,8% del share de las audiencias, pero el 90% de los ingresos publicitarios. En términos de economía de la televisión, yo les anticipo que esto significa la imposibilidad radical de ninguna competencia. Nadie puede competir en términos comerciales, ni de audiencias, ni de contenidos, ni de publicidad, con 2 canales que concentran el 90% del mercado. Es imposible. El resto son una competencia absolutamente marginal, absolutamente despreciable. Formalmente se cumple la Ley General de Audiovisual, hay más de 3 ofertantes, ninguno tiene más de 8 programas, pero en la práctica el pluralismo ha desaparecido radicalmente de las cadenas privadas en España. Y eso significa, a corto plazo, lo que ya estamos viendo en términos de contenidos, un empobrecimiento radical de los contenidos, de las exclusivas, de la información, de los canales externos a ese duopolio, a cuotas de menos del 1% de share, lo cual en el mercado publicitario equivale a cuotas del 0,2% de publicidad, porque la publicidad claramente prima las grandes audiencias acumuladas y, por tanto, penaliza las audiencias minúsculas. En definitiva, la televisión en España, la TDT, se está convirtiendo no solamente cada vez más en el revelador de una chapuza tecnológica, de una chapuza política. Ustedes saben que el Tribunal Supremo ha cuestionado ahora 9 concesiones de licencias de televisión privada que fueron dadas irregularmente por el Gobierno Zapatero. El Gobierno Zapatero hizo la Ley General de Audiovisual exigiendo que hubiera un concurso con condiciones objetivas para cada licencia privada, pero 3 meses después se le olvidó su propia ley
y cumplió la promesa que había hecho a los canales privados de darles canales suplementarios hasta 4 programas a cada uno. Por tanto, el Tribunal Supremo ha dicho que era ilegal y que hay 9 licencias en cuestión que deben ser readjudicadas. Pero, sobre todo, la TDT nos ha revelado una lección magistral de la historia de la televisión y la radio. Más cantidad de programas, más cantidad de canales, no solamente no equivale a mayor calidad, a mayor diversidad, sino en muchos casos equivale a lo contrario, a mayor redundancia, mayor empobrecimiento de la oferta, a menor capacidad de selección, a más programas clones de lo mismo, repetidos a cualquier hora. Además, por supuesto, de, como estamos viendo, avalancha de programas de tarot, de pornografía, de televenta, programas arrendados, subarrendados a las majors, que se convierten en terminales de las bibliotecas de hace 30, 40 años de las majors en Estados Unidos, etc. En definitiva, por sintetizar, el panorama de los últimos 4 o 5 años en España, con la crisis colaborando, pero sobre todo colaborando los gobiernos y su reglamentación, han conseguido que 5 grupos multimedia abarquen prácticamente todos los campos de la comunicación y la cultura, y de nuevo añado los 2 campos, de la prensa, la radio, la televisión, pero también de la producción audiovisual, pero también de la industria del libro, pero también menos quizás en el disco o en el cine, porque son segmentos pobres de la cultura española que dominan sobre todo las multinacionales. Y, por tanto, los grupos españoles no han estado muy interesados. Pero en todos los grandes campos de cultura y comunicación, prácticamente 5 grupos controlan absolutamente nuestros destinos como usuarios y como ciudadanos. En definitiva, esos 5 grupos cada vez han sido más seguidores de un proceso también mundial de financiarización, de crecimiento descomunal, de acudir a los mercados de capitales, de empréstitos, de obligaciones, de endeudamiento, con la curiosa circunstancia de que son cada vez más grandes para el mercado español, cada vez más amenazadores para el pluralismo y la diversidad de los ciudadanos en España, pero cada vez más débiles y más pequeños para la competencia internacional. De forma que, como se ha dicho, y se está comprobando en muchos casos, la crisis ha permitido que cualquier grupo o fondo de capital riesgo internacional pueda entrar impunemente, rápidamente, a bajo precio, comprando o adquiriendo posiciones importantes en los grandes grupos españoles. De forma que esa paradoja se mantiene, demasiado grandes para el pluralismo español, demasiado pequeños para la competencia internacional. En definitiva, yo resumiría diciendo que el pluralismo y la diversidad en tocante al mercado privado en España se resume en una palabra: diversidad de mercado. Tenemos una diversidad efectiva, varios grupos compitiendo en algunos mercados, Antena 3 y Telecinco, por ejemplo, en las cuotas de audiencia, normalmente ofreciendo lo mismo, los mismos géneros, formatos para los mismos públicos, para la misma publicidad, ¿no? Esa programación patata famosa en la historia norteamericana, pero de vez en cuando nos dan pluralismo comercial. Cuando descubren que hay cuotas de nicho, de target especiales, por ejemplo, en La Sexta, en algún programa de La Sexta, se compadecen de nosotros y nos dan algún programa más plural, ¿no? Sobre esa esperanza, evidentemente, no se puede sostener ni el pluralismo ni la diversidad de un país. En definitiva, yo añadiría un elemento enormemente amenazador, enormemente peligroso, en mi opinión, que es, en mi opinión, el final de las esperanzas de democratización de la comunicación, pero también de la cultura en España, que es el non nato Consejo Audiovisual, demandado desde hace 30 años por todos los partidos, por una comisión del Senado y el Pleno de todos los partidos prácticamente en el año 95, por no sé cuántas comisiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados, por todos los partidos mayoritarios cuando estaban en la oposición, no cuando llegan al Gobierno, la reivindicación de una autoridad audiovisual independiente en España, único país de la Unión Europea que no tiene autoridad audiovisual independiente, uno de los pocos de la OCDE, de todos los países desarrollados a nivel mundial,
Luxemburgo era el que faltaba y lo reguló hace poco tiempo, que tenía un papel clave en la ley del audiovisual, incluso de 2010, tanto en el control del servicio público, control externo al Gobierno, como en la regulación de los medios privados, como en la garantía del interés general para los medios privados, especialmente para la radio y la televisión, que fue aplazado repetidamente también por la falta de un consenso en la 10ª legislatura entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y que finalmente ha sido asesinado antes de nacer por el Gobierno de Rajoy. Un asesinato de nuevo, respaldado, legitimado por la crisis, el ahorro, la eficacia, la eficiencia. Los términos se repiten como justificación de toda la contrarreforma. El resultado ha sido un monstruo, un superregulador, como ustedes saben, es difícil deletrearla, es CNMC, Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, un superregulador insólito en la Unión Europea, que acumula competencias dispares de las telecomunicaciones, el audiovisual, la comunicación social, la energía, los ferrocarriles, completamente orientado en términos de mercado, de competencia en la economía capitalista de mercado, sin la más mínima connotación ciudadana de pluralismo, de diversidad o de identidad, pero a la que se le ha atribuido una competencia primordial en el campo del audiovisual, heredada, pero eso sí, mutilada respecto a la Ley General de Audiovisual, a el non nato Consejo Español de Medios Audiovisuales. Esas escasas competencias están todas en el artículo 9, que les recomiendo su lectura, porque tiene un lenguaje también insólito en términos de pluralismo. Agrupa la vigilancia de la competencia en el mercado, pero sin especificar. Habla del control, la defensa de los derechos del menor, cosa que no tiene ningún amparo en el resto de las competencias de mercado que tiene la Comisión, ¿no? Habla del control de las cuotas europeas y de la directiva, el cumplimiento de la directiva de servicios audiovisuales, en aspectos de defensa del consumidor, que tampoco tiene nada que ver con el resto de las competencias de la Comisión, ¿no? Pero bueno, en medio de esa ley uno puede observar que una serie de competencias primordiales de la previsión del CEMA, de la Ley General Audiovisual, han desaparecido. Por ejemplo, las sanciones graves a las licencias privadas han desaparecido, aparecen en el Ministerio de Industria. Las competencias decisivas a nivel de mercado, como las exclusivas deportivas o el catálogo de acontecimientos deportivos de interés general, han desaparecido, pero está en presidencia del Gobierno. Es la Moncloa quien decidirá qué acontecimientos deportivos debemos contemplar en abierto. En definitiva, se ha aprovechado al mismo tiempo para una recentralización del Gobierno, pero al mismo tiempo también la Comisión, la nueva Comisión, el nuevo superregulador, tiene una serie de competencias claves también en el campo audiovisual público y privado. Dicho de otra forma, la Comisión se constituye como una especie de brazo gubernamental en la práctica que reafirma el absoluto poder y el absoluto control por el Ejecutivo del campo público y del campo privado, de la misión de servicio público y del cumplimiento de las obligaciones de interés general de las concesiones privadas. Esa comisión, como ustedes sabéis, se autoproclama independiente, pero está nombrada por mayoría simple por el Gobierno. Según la noticia de la prensa, 8 de sus 10 miembros son afines al Partido Popular. Felizmente tenemos un miembro que entiende del audiovisual y tiene alguna sensibilidad sobre el campo audiovisual, porque el perfil general dominante es de abogados del Estado, que como se sabe son de una clarividencia impresionante para cualquier tema divino y humano, de forma que en la práctica lo que suponen es una regresión democrática profunda de la autonomía de los medios de comunicación y de la creación cultural en este país. Señalaría además que, de paso, mientras que en los proyectos de Consejo Audiovisual la sociedad civil tenía un papel, aunque fuera consultivo, de participación, de ser oído, como lo era en el CAC durante años, en
la CNMC ha desaparecido, por supuesto, la sociedad civil, no existe, ¿no? En definitiva, a lo que estamos asistiendo es a todo un proceso, no solo de privatización sistemática del poder comunicativo y cultural en España, sino en paralelo a una degradación que al mismo tiempo es jibarizado, degradado, reducido económicamente en todas sus posibilidades y al mismo tiempo manipulado hasta el último suspiro. O dicho de otra forma, en la gestión de la política de comunicación y de cultura se aunan una cara neofranquista, hay que llamar a las cosas por su nombre, porque es el reflejo de nuestra historia, de una dictadura que consideraba que los medios de comunicación eran la prolongación de su poder del aparato de Estado, y al mismo tiempo neocon, cuya alianza y cuya aleación resulta verdaderamente explosiva para el pluralismo y para la diversidad de la cultura. Yo sé perfectamente que en tiempos de crisis como el actual, los ciudadanos están preocupados por las necesidades básicas, por la educación, por el empleo, por la jubilación, por la sanidad, pero creo que estamos cometiendo un gravísimo error, porque estamos perdiendo como sociedad la batalla simbólica, la batalla de los espacios públicos, la batalla de la esfera pública donde se realizan los consensos y los debates sobre el pensamiento de una sociedad. De forma que la defensa absolutamente legítima de la restauración o la reforma de grandes elementos del estado de bienestar, incluso de la educación pública, incluso de la sanidad pública, incluso del derecho a la jubilación con apoyo del Estado, tiene muy pocas posibilidades a medio plazo si perdemos la batalla simbólica de las ideas. Si perdemos o si dejamos que nos arrebaten el espacio, la esfera pública, donde podemos realmente debatir y discutir el futuro de nuestra sociedad. En definitiva, yo tengo que pensar, inevitablemente, para ser optimista, que más allá de las necesidades materiales habrá una reacción de la sociedad civil española a nivel regional, a nivel local, a nivel de todo el Estado, exigiendo banderas fundamentales de nuestra historia, tan importantes como conquistas sociales como la sanidad o la educación pública. Y me refiero a un servicio público de verdad, según el modelo europeo, autónomo, financiado suficientemente, controlado por la sociedad civil y no por el partido en el gobierno, un consejo audiovisual independiente que hay que reivindicar más que nunca, una legislación antimonopolista, antitrust, a nivel del Estado, pero también a nivel local, que no la tenemos y que, curiosamente, persiste en Estados Unidos, donde serían imposibles fenómenos que se están produciendo en España, de un mismo grupo controlando la prensa, la radio y la televisión hegemónica en una localidad. Una regulación antitrust que debe ser también cada vez más multimedia, que debe regular también la subvención cruzada de apoyo entre medios y no solo cada uno de los sectores tradicionales, que debe regular también Internet y los grandes poderes que se están intentando colonizar en Internet, que debe asegurar una participación intensiva de la sociedad civil. En el informe del Consejo de Reforma de 2005 planteamos que el derecho de acceso de la Constitución no puede ser solo un derecho a participar en un espacio, en un programa, a un buen horario, con apoyo público para que sea atractivo para los ciudadanos, sino que tiene que ser un derecho de participación sistemática de la población y de sus asociaciones en los propios contenidos del servicio público, en la programación, en la ficción, en los debates, en todos los campos del contenido del servicio público. En definitiva, hay que incardinar de nuevo un auténtico plan de apoyo a la cultura que ha sido arruinado y desmantelado en los últimos 2 años, con un plan de revitalización, de regeneración democrática del servicio público, que debe ser el eje fundamental sobre el cual pivote un plan estratégico de cultura destinado también al apoyo a la economía, pero sobre todo al apoyo a la diversidad cultural en España. Creo que sin ese
tejido básico de regeneración democrática, nos será muy difícil, muy complicado, ganar otras batallas en el campo importante, trascendental, como la educación pública, la sanidad pública o el estado de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Bustamante. Vamos a hacerlo como lo venimos haciendo, aprovechando esta estructura de 2 ponencias y luego un debate conjunto, porque Renfe ya nos ha traído al